Muy buenos días a todos los que se encuentran conectados y probablemente a todos los que se conecten en el transcurso de los minutos. Quien les habla es el doctor Juan Carlos Quispe Cuba, soy ginecobstetra, graduado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Trabajo en el rubro de ginecología hace 30 años, trabajo en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. Soy profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y por lo tanto tengo mucha experiencia en el tema que vamos a tratar. Hay sociedades científicas que avalan fundamentalmente toda la información que uno puede tener y de las cuales hay tres sociedades importantes en Lima, Perú: la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia, la Sociedad Peruana de Fertilidad Matrimonial y la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Esto hace consigo de que la información que podamos discernir en esta mañana pues va a ser muy útil para todos, creo. Y sobre todo estamos nosotros abiertos a algunas preguntas, si las hay en el transcurso de la ponencia. Y si no, lo escriben pues en la bandeja de escrito del Facebook. La clínica Jasmédica está ubicada en el distrito de San Juan del Lurigancho. Tiene ya 7 años de experiencia de servicios en el distrito. Y nos hemos preocupado por ofrecer una atención de calidad. Tenemos más o menos un rubro muy bien posicionado, que es el tema pediátrico, y la parte ginecológica, que lo veo yo, obviamente queremos atender, queremos ofrecer una atención de calidad. Hemos escogido esta enfermedad muy frecuente en nuestro medio, que es enfermedad hipertensiva del embarazo, que ocupa 4 tipos diferentes de nombres, pero el más conocido y el que de repente ustedes pueden recordar es un término que se llama preeclampsia. Preeclampsia es una enfermedad en nuestro medio no tan infrecuente. Vean ustedes ahí en el PAI, pues ocupa más o menos el segundo lugar de las enfermedades directamente relacionadas al embarazo. Y es una causa importante de muerte materna durante el periodo de reproductividad de una mujer. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos conceptos muy claros de lo que significa desorden hipertensivo del embarazo y en especial preeclampsia. La diapositiva que están mirando y que señala unas líneas continuas en el lado izquierdo, pues denota que la calidad de atención en nuestro país, con todas las dificultades que tenemos, pues ha ido mejorando y por lo tanto la tasa de mortalidad materna ha ido disminuyendo a lo largo del tiempo. Pero igual necesitamos nosotros conocer conceptos frente a ello y probablemente hay conectados algunos colegas que, bueno, amigos míos probablemente, pero que también se pueden enriquecer con la charla y por lo tanto yo he querido poner información de lo más simple hasta lo más complejo, no por ello difícil de entender para la población en general. Y lo simple de esto está en relación directa pues a la historia de la preeclampsia. Este es un artículo publicado en el 2007 en donde dan a notar la primera experiencia con esta enfermedad en el mundo. Esto está inmerso a la reproducción del ser humano y por lo tanto desde los anales de la vida del ser humano, pues obviamente está presente ello. Y ahí hay una información primera que dice: eclampsia, enfermedad eterna, considerada como una maldición en los años 3000 a.C. Y pues claro, lo único que se sabía era que las personas convulsionaban. Y solamente la convulsión hacía por ello que se notara pues espectacular y por lo tanto las personas no entendían por qué una mujer embarazada convulsionaba. Se entiende convulsión como esos movimientos intensos que tienen algunas personas que sufren de epilepsia, por ejemplo. Es exactamente igual lo que ocurre en este tipo de enfermedad. En esos tiempos no había más información, fue avanzando los años y aparece en 1840 el término, lo que significa toxemia y preeclampsia. Y aparece el nombre de preeclampsia porque, dada la eclampsia, que era lo que se conocía en el tiempo, pues antes viene el nombre de pre, y de ahí se acuña el nombre completo, que es preeclampsia. Y entonces había una serie de sintomatologías en este tipo de personas que no se entendía en ese tiempo porque no había, imagínense, recién en el año 1896 se creó el tensiómetro. O sea, no se explicaba qué es lo que pasaba, pero eran personas que estaban embarazadas, se hinchaban completamente y de alguna manera pues perdían proteínas por la orina porque la orina en la taza estaba espumosa.
Apareció a través de las investigaciones de Riva-Roxy, el tema de lo que es el tensiómetro, y apareció este gran salto o salto gigante sobre el descubrimiento de la hipertensión en los años 1897-1903. Como verán, es una enfermedad que ha estado presente durante toda la vida del ser humano y por lo tanto esto de aquí pues trae consigo muchas complicaciones como tal. En estas tres escaleras siguientes denotan años sucesivos, desde el año 70, en donde se empieza a preguntar por qué suceden estas cosas y resulta que la primera hipótesis era que algo está fallando en la implantación del embrión dentro del lecho materno que se llama deciduo. Lecho materno significa el útero, entonces la unión entre el embrión, una partecita muy fina que se llama sincitio trofoblasto o citotrofoblasto, pues tiene que encajar en forma perfecta. Pero resulta que muchas veces no es así y por lo tanto había una falla de invasión del trofoblasto. Y la hipótesis en ese inicio, que hoy sí se sabe que es verdad, pues decía algo está ocurriendo ahí y por lo tanto puede ser el inicio de este problema. En los años 80 empieza a aparecer un nombre nuevo que se llamó HELP, que también de repente alguien de los oyentes pues ha escuchado algo de eso, suena un poco complejo, pero son iniciales de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y disminución de las plaquetas en sangre periférica de la madre. Era una serie de síntomas en realidad muy complejos y una vez que aparecía el HELP en algunas personas embarazadas, la mortalidad estaba realmente bastante bien cercana. Un tema muy espinoso, nosotros hemos tenido experiencia en el hospital con este tipo de pacientes y la verdad que es muy complicado. Luego en los años 70 y 90 aparece la posibilidad de que la preeclampsia curiosamente se hace más frecuente en los primeros embarazos y no en los segundos o los terceros. Y en los esposos que tenían por primera vez un embarazo con su esposa, también por una primera gestación. Y se empezó a buscar que si no era el varón el causante de la preeclampsia. No es que años posteriores se sabe que en el cromosoma Y de los varones existe la posibilidad de transmitir un factor predisponente para que una mujer en un embarazo pues, desarrolle presión alta durante la gestación. Tanto así de que teníamos nosotros pacientes con presiones normales en sus 2 o 3 embarazos anteriores y de repente por alguna razón personal pues tenían una nueva pareja y desarrollaban presión alta en este nuevo embarazo, cosa que no lo habían hecho en los 2 o 3 embarazos anteriores. Y entonces se empezó a buscar el tema de que por qué esta persona, si no ha tenido preeclampsia, que es esta presión alta durante el embarazo, no lo hizo antes y ahora sí lo hace. Y entonces apareció otras escaleras de crecimiento en información y hoy se está hablando de preeclampsias que ocurren antes de las 34 semanas y preeclampsias que ocurren después de las 34 semanas, que era básicamente los finales del 1990. ¿Y por qué esa diferencia? Porque cuando ustedes han tenido información, quizás los que tienen hijos o los que no, 34, 35 semanas de embarazo, que corresponden meses a unos 8 meses quizás, eh, la posibilidad de sobrevida de un feto pues es mayor. Y por lo tanto, aquellas que desarrollaban antes de las 34 semanas las preeclampsias de origen temprano, tenían peor pronóstico que aquellas que empezaban la presión arterial recién pasadas las 34 o 35 semanas. Y entonces dividieron dos grandes grupos que hoy sí es parte de nuestros conceptos generales, que es preeclampsia de inicio temprano, menos de 34 semanas, y preeclampsia de inicio tardío, más allá de 34 semanas. Y nos sirve en general para determinar cuál es el mayor compromiso de la madre y del feto con respecto a ello, ¿no? Y siempre te has estado buscando información de cuál es el origen de estas cosas, porque obviamente no es muy sencillo. Y hoy se está hablando de algunos biomarcadores que en algún momento lo vamos a mirar, pero hoy se está intentando predecir si una persona va a hacer esta enfermedad entre las 11 y 13 semanas. Mediante estos marcadores que aparecen aquí al costado de la balanza, factor de crecimiento derivados de la placenta
que se puede usar en el laboratorio, el SFLT1, que también se puede usar en el laboratorio, que no es fácil encontrarlo, y nos pueden de alguna manera decir, mira, esta persona, hoy que tiene 11, 13 semanas, pues puede desencadenar preeclampsia en el futuro, y además a través de la ecografía, que es una de las cosas que ha innovado la obstetricia en el mundo, se busca un signo a nivel de la arteria uterina de la mamá gestante, el cual nos puede predecir si es que va a haber o no va a haber algún problema. Tratando de unificar información a través de estos biomarcadores, apareció este inositol fosfoglicano tipo P, el IPGP, que probablemente dé mucho que hablar en el futuro y que sea quizás el marcador mucho más certero de que si una mujer va a desarrollar o no va a desarrollar preeclampsia. Y con el deseo de evitar complicaciones, porque habíamos partido diciendo que esta enfermedad hipertensiva del embarazo, especialmente preeclampsia, pues empieza desde que se une el embrión al útero materno, no a las 20 semanas como usualmente uno lo observa en las personas que empiezan a subir la presión. Entonces debe existir alguna forma de evitar que este problema avance en el tiempo. Entonces, como es un problema de implantación y hay un defecto en la unión entre el embrión y la decidua materna, vale decir el endometrio de la cavidad uterina, pues estos factores de marcadores bioquímicos están elevados en algunas mujeres que van a desarrollar lo mismo. Y entonces hoy se está tratando de ubicar algunos tipos de tratamientos, dentro de ellos antes de las 16 semanas, lo vamos a mirar en un momento, la aspirina. La aspirina en sus inicios obviamente los usamos para cefaleas y cosas así en dosis grandes de 500 miligramos, pero hoy para este tipo de problemas estamos usando en dosis entre 100 y 150. En realidad 150 miligramos es la dosis establecidas en el mundo. La presentación en el país es de 100 miligramos y lo estamos usando ya con hace 5 años de experiencia y por lo tanto ha evitado en una mujer que tuvo presión alta en sus 2 embarazos anteriores y que tuvieron partos prematuros, por ejemplo, bebitos de 1,5 kg o 2 kilos, en este próximo embarazo, con el uso de aspirina, con estos marcadores positivos, pues la posibilidad de que desarrolle preeclampsia de esa misma intensidad era menos. Pero si tenemos una mujer embarazada que tiene esos antecedentes, pero que viene después de 16 semanas de gestación, ya no podemos hacer mucho. Por lo tanto, es importante hacer el diagnóstico desde la concepción y es más, preconcepcional. Entonces, la característica nuestra en nuestro país es muchas veces enfrentar el embarazo con poca planificación, lo cual no es la mejor opción. Hay que hacer una consulta preconcepcional siempre para tratar de averiguar qué factores de riesgo tengo. Y con eso de ahí, pues, pudiera yo disminuir el riesgo o el compromiso de una próxima enfermedad durante el embarazo. Entonces, esta diapositiva a mí me parece sumamente interesante. Espero que no sea tan complejo porque yo creo de que la información está en el tiempo. Entonces, regresando a la anterior idea, es por qué yo he preferido ofrecerles este tipo de información, porque considero de que la preeclampsia es una enfermedad del embarazo que se va después del parto, pero que trae consigo mucha complicación entre la mamá y el bebé. Y sobre todo en los bebés, porque tenemos bebitos prematuros y la prematuridad trae consigo secuelas complicadas y seguro que tienen familiares o conocidos que han tenido una experiencia parecida y eso se puede evitar hoy en día. Perdone que esta imagen esté en inglés, pero es una información bastante reciente y no es difícil de entender lo que está escrito acá. Pero existen unos marcadores estadísticos que tienen mucha fuerza para entender si es verdad o no lo que uno está diciendo. Acá en la primera, lo leo textualmente, factores mayores de riesgo, y aparece el tema de preeclampsia previa, y aparece un nombrecito que es RR8.4, intervalo de confianza 95%, 7.1, raya 9.1. Parece complejo, pero en realidad no es nada difícil. Lo que quiere decir es que yo tengo un 8.4 veces más probabilidad de hacer preeclampsia, o sea, presión alta en este embarazo, si me dio preeclampsia en el embarazo anterior. Entonces, con más razón, si una persona ha tenido preeclampsia en el embarazo anterior y viene a pedirnos algún tipo de ayuda,
pues en este embarazo tenemos que preguntar sobre esos antecedentes y ofrecerles pues algún tipo de ayuda, como por ejemplo lo que se está haciendo hoy, entre 11 y 13 semanas, haciendo el diagnóstico temprano de riesgo y estamos usando aspirina y con muy buenos resultados. Otro factor de riesgo importante con un riesgo relativo es el RR 5.1, es hipertensión crónica. Nuevamente viene una persona que de repente con 2 meses, bueno, nosotros los médicos decimos en semanas, 2 meses equivale más o menos 8 semanas, 9 semanas, y con una presión arterial de 130/80. Las presiones arteriales en el embarazo normal usualmente pues están en un límite entre 100/60, 110/70, 90/60, 90/50 y así permanecen durante todo el embarazo. Es más, entre el cambio entre el segundo mes y el tercero, vale decir 10 semanas, 14 semanas, la presión arterial baja muy ligeramente y vuelve a estar en valores normales hasta el final del embarazo. Eso es un embarazo con una presión normal. Pero si una persona viene a la consulta con un embarazo de 8 semanas, 9 semanas con presión de 130/80, ya hay un signo de que algo está ocurriendo. Entonces, eso puede ser considerado como hipertensión crónica, dependiendo de los hallazgos. Nos ayudaremos con un amigo cardiólogo para que le hagan un fondo de ojo, quizás un mapeo, en palabras muy simples, es como la toma de la presión arterial por un aparatito 24 horas del día y resulta que tenía hipertensión crónica. Esta persona con hipertensión crónica tiene un riesgo relativo de 5, tiene 5 veces más probabilidad de hacer preeclampsia en este embarazo. Si no tomáramos en cuenta ese valor, pues obviamente estaríamos simplemente mirando a la paciente a ver hasta dónde va y eso no está bien. Aparece luego la diabetes mellitus, que es un factor importantísimo porque es un trastorno metabólico y hay una asociación intensa entre lo que es obesidad y diabetes para hacer preeclampsia. Nuestra comida es obviamente muy nutritiva, pero también es rica en carbohidratos. Y muchas de nuestras gestantes pues ganan un peso espectacular durante el embarazo y les decimos a las pacientes o a la familia, le dice, come el doble porque tú necesita que tengas un bebito sano y una cosa así. Pero resulta que el comer demasiado también trae consigo aumento de peso y por lo tanto la probabilidad de diabetes. Y cuando hay diabetes asociada al embarazo o hay una diabetes antes del embarazo, el riesgo de hacer preeclampsia o enfermedad hipertensiva del embarazo también aumenta en forma importante. A veces las gestaciones nos premian con embarazos dobles o embarazos triples y el embarazo doble, que finalmente es una bendición de Dios, pero también se asocia con un mayor riesgo de tener preeclampsia en este próximo embarazo. Y la que sigue ahí, que es BMI, es índice de masa corporal, mayor a 30, son personas que son obesas o gorditas o con sobrepeso y que también tienen lo mismo de riesgo. Y claro, cuando uno empieza una nueva gestación, pues siempre es importante fijar que no tengamos un mayor peso y que la cantidad de ganancia de peso durante este nuevo embarazo pues no sea extraordinariamente demasiado, porque también puede aparecer esta enfermedad que, dicho sea de paso, hoy, que a pesar de las informaciones científicas, que la vamos conociendo mejor, pero cada vez también se hace mucho más incierta. Y aparece un nombre de síndrome antifosfolipídico, que parece muy complejo el nombre, pero no es otra cosa que como unos trombos en la placenta que también se forman en algunos embarazos o personas que han tenido abortos anteriores sin ninguna razón. Resulta que tenían 2 o 3 abortos previos o resulta que tenían un embarazo previo y por muy mala suerte un bebito se murió en la barriguita y nadie supo por qué. Y cuando empezamos a dosar anticuerpos antinucleares, una serie de exámenes para descartar este síndrome antifosfolipídico, pues ya tenía ese problema. Entonces, en todas estas pacientes que tienen preeclampsia previa, hipertensión crónica, diabetes mellitus, embarazo doble, gorditas y síndrome antifosfolipídico, los médicos deberíamos apoyarnos en el uso de aspirina. Es una sustancia que en realidad yo tengo experiencia hace más o menos unos 10 años. Los usé poco en los años 2004, 2010, pero a partir de ese tiempo lo hemos usado con mucha más intensidad y de verdad que hemos tenido bastante éxito para que en el próximo de la gestación no nos sorprenda una preeclampsia y si lo hay, pues sea menos intensa. No significa que va a desaparecer la preeclampsia, no es tratamiento tampoco, pero por lo menos el mecanismo de acción, que no es muy complejo de entender, es como que disminuye la posibilidad de trombos y la otra es aumenta el calibre o la vascularización sanguínea a nivel del útero, disminuyendo la resistencia
a ese nivel, que es la responsable de que la presión suba. Y hay otra serie de nombres que también quizás que están ustedes ahí mirando la diapositiva, es lupus eritematoso sistémico, hay toda una enfermedad frente a ello, historia de muertos intraútero, índice de masa corporal mayor a 25, primer embarazo, desprendimiento de placenta en el embarazo anterior, las técnicas de reproducción asistida que hoy son cada vez más frecuentes también hacen un mayor riesgo de que tengamos una presión alta en este nuevo embarazo, una enfermedad del riñón crónica, la edad de la paciente es muy importante. Todos sabemos de que la edad es un factor de riesgo para tener complicaciones en el embarazo. 35 años o más hay un riesgo importante y nosotros le decimos alto riesgo por edad materna avanzada. A pesar de que 35 años pues es una edad bastante joven. Entonces, todos estos factores van sumando y nos permiten a nosotros prever en qué condición se puede encontrar una paciente. Esta es una imagen muy interesante en la cual tenemos una gestante a lo largo del tiempo de embarazo, hasta las 40 semanas, la barriguita se ve obviamente que está creciendo, muy fácil de darse cuenta, pero que hay situaciones en las cuales se reduce la posibilidad de presión alta por algunas acciones que podemos hacer. Por ejemplo, hay una reducción del 40% del riesgo de presión alta si una persona permanece haciendo ejercicios en el embarazo. ¿Hacer ejercicios en el embarazo estará permitido? Uno se pregunta y la respuesta es sí. Solamente que las sociedades estas que miran el tema de actividad física en el embarazo recomiendan que sea al 50% menos de lo que hacía estando sin embarazo. Entonces, alguna vez tuve la oportunidad de controlar el embarazo a una persona que era personal trainer y me decía, Juan, ¿qué hacemos con mi trabajo? Porque de esto vivo, tengo que seguir haciendo la actividad física intensa. Empezamos a buscar información y encontramos de que tienes que bajar al 50% de lo que hacías y con eso, porque también decirle a una persona de que suspenda totalmente la actividad física estando acostumbrada a hacerlo, pues obviamente es un problema mayor. Entonces, si nosotros motivamos a las gestantes para que hicieran actividades físicas en un promedio de 140 minutos por semana, que puede ser de repente, pues, no sé, 30 minutos diarios, 30 o 45 minutos interdiarios, sería importante y vamos a reducir en un 40% la posibilidad de que la presión se le suba en el embarazo. Y aquí aparece el nombrecito de la aspirina, que es un tema en realidad bastante interesante e importante. Un estudio grande en el mundo es el ASPRE, en donde hay integrado como 50.000 pacientes gestantes en diferentes lugares o locaciones en el mundo. Y hoy sí la información sobre el uso de aspirina es realmente recomendada. Y hay hasta un 60% de reducción de que una persona haga una preeclampsia de inicio temprano. Eh, Solamente para reforzar el tema de preeclampsia es la presión arterial que está elevada durante el embarazo. Termina el parto y se acabó la presión alta. Eso es preeclampsia. Y el consumo de calcio, que también ha demostrado ser útil para evitar complicaciones, reduce hasta en un 50%. Y lo que aparece en verde es un dato bien interesante. Eh, sin un embarazo totalmente normal, nosotros predecíamos que el parto debería terminar en las 40 semanas. Y 40 semanas para el médico significa de que una persona que llega a las 40 semanas puede haber tenido reglas predecibles, normales, creíbles, pero resulta que tiene un error en la regla. Y podemos darnos el chance de esperar hasta las 41 semanas haciendo pruebas de bienestar fetal como monitoreo fetal electrónico, que son unas cositas que se ponen en la barriguita de la gestante para mirar el latido del bebé, o a través de un perfil biofísico, que es una ecografía que se hace también en la mujer embarazada, en donde se mira el líquido amniótico, la placenta, una serie de cosas muy precisas. Con esos dos valores normales, estando una mujer de 40 semanas, le decíamos, mira, ¿sabes qué? Nos vemos todavía aquí en 3 o 4 días porque falta quizás para el parto. Y nuevamente le hacíamos las pruebas, nos vemos aquí en 3 o 4 días y falta para el parto. Hoy lo que se sabe es que más allá de 41 semanas de gestación no debe pasar un embarazo, porque pasadas las 41 semanas las complicaciones son grandes. Cuando hay presión alta, el término del fin del embarazo con preeclampsia diagnosticada leve o sin signos de severidad
es 37 semanas. No se llega a las 40 semanas. El otro lado, el complicado, esta preeclampsia fea, esta preeclampsia que se llama con signos de severidad, esta de inicio temprano, que va golpeando a la mamá y al bebé lo hace que crezca poquito, más allá de las 34 semanas no debería avanzar. Porque si uno espera, las complicaciones son grandes para la mamá y para el feto. Para la mamá que convulsione, para la mamá que haga problemas de coagulación, que se llama ese síndrome HELP, y para el feto que haga retardo de crecimiento y hasta muerte fetal intraútero, que ha sucedido antes, ahora y lamentablemente va a seguir sucediendo. Es una situación que en obstetricia es un dolor de cabeza para todos los especialistas siempre, y hay un hilo en realidad para definir el riesgo entre una y otra. Pero en situaciones en las cuales tenemos una gestante que está yendo bien, que la presión está buena, pero que tiene algo de riesgo, no sé, empezó de repente con un peso mayor para la talla y hoy tiene 39 semanas y no esperamos a las 40 ni 41 y empezamos a inducir el parto, hacemos una reducción hasta el 35% de que haga presión alta al final del embarazo. Porque eso ha pasado muchas veces, ¿no? Gestantes que han tenido presiones normales, han llegado hasta el final y en el parto mismo se le empieza a subir la presión arterial. Muchas veces sucede eso cuando hemos esperado espontáneamente el inicio hasta las 40 semanas. Hoy, según este artículo, y no es tan antiguo, de mayo del 2022, se dice de que la recomendación es a las 39 semanas empezar a inducir. Claro, si yo tengo riesgos de que la presión se me va a subir. ¿Qué riesgos hay? Pues familia con hipertensión arterial, he empezado mi embarazo con sobrepeso y durante todo el tema del embarazo, pues he tenido, no sé, diabetes asociada o cosas parecidas. Entonces, estos datos son importantísimos. Promover el ejercicio es importante, el uso de aspirina en embarazos que tienen mucho riesgo, el consumo de calcio bajo terapia adicional y el término del embarazo en una edad no tan avanzada. Recuerden, por favor, preeclampsia con signo de severidad. ¿Qué significa signo de severidad? Que la presión está muy alta, 160 sobre 110, que las proteínas en orinas están muy altas, más de 2000 miligramos en orina de 24 horas, que el fetito o el bebé dentro del útero no está creciendo. Esos son signos de severidad. Ese tipo de gestante, 34 semanas, fin del embarazo. En aquellas en las cuales no está tanto así, la presión está en 140/90, 130/80, no llega a 160/110, el feto está ahí creciendo, avanzando, que esto que el otro, 37 semanas fin del embarazo. Esta imagen, que parece muy compleja, no lo es, solamente trata de determinar qué factores están asociados y que pueden dar origen a esta enfermedad que cada vez se conoce un poco más, pero cada vez también nos sorprende de alguna manera. Y existen factores genéticos, ambientales, inmunológicos que se asocian fundamentalmente a esta parte central, que es una alteración de la inserción del trofoblasto en el útero materno. O sea, hoy se sabe de que la parte de unión del embrión hacia la decidua es el factor más importante para determinar preeclampsia. Por lo tanto, confirma algo que siempre sabíamos, que la preeclampsia se termina cuando nace el bebé y la placenta sale de la unión del útero materno. Una vez que la placenta se salió de la unión entre el útero materno, la preeclampsia se acabó y lo que va en disminución es la reincorporación de todos los cambios hormonales, bioquímicos en la mujer embarazada. En este caso se llama puerperio, o sea, posparto, y obviamente todo viene a niveles iniciales. Entonces, esto trata de explicar qué es lo que ha pasado y tenemos nosotros un estadio 1 que es anormalidad de la placenta, que es lo que acabo de escribir, que produce radicales libres, produce estrés oxidativo, una hipoxia persistente porque hay unos vasos sanguíneos chiquititos que se necrosan, todo a nivel molecular que parece complejo, pero lo único que uno tiene que comprender es que la placenta no estuvo bien desde el inicio del embarazo, que hay marcadores bioquímicos que nos pueden decir que esto de aquí se está alterando y traen consigo estas cositas en verde, como pérdida de proteínas en la orina se hace más espumosa, la presión arterial de la gestante se le sube, puede haber trastornos visuales, dolores de cabeza, convulsiones, y este HELP que cuando lo hemos visto en realidad ha sido todo un complejo de sintomatología y que ha traído consigo problemas importantes en la gestante.
Esta segunda parte está asociada al síndrome materno. Por acá viene la asociación de las personas. Es mucho más complicada una paciente que hace enfermedad hipertensiva del embarazo que previamente empezó la gestación con sobrepeso, o tiene familia con diabetes, o tiene hipotiroidismo. Todo ese grupo de asociación de enfermedades que producen un trastorno del metabolismo hacen que nuestra preeclampsia muchas veces se desarrolle en forma muy compleja. Esta imagen también ayuda bastante en el sentido de comprender en qué momento me dio esto. Si bien es cierto, empezó desde que el embrión llegó al útero, que nadie se va a dar cuenta si ocurrió o no ocurrió, entre las 11 y 13 semanas me hicieron mi ecografía para descarte de que tengo riesgos de preeclampsia y me salió negativo, y de repente digo no me va a pasar nada, pero resulta que en el tiempo la presión empieza a subir. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico de este problema? Cuando la presión evidentemente sube. Pero hay cosas muy parametradas en ginecología hoy, como esto que dice aquí, la elevación de la presión de 140/90, tomada en 2 ocasiones con 4 horas de distancia entre uno y otro. Entonces es difícil de entender de pronto cómo, si yo tengo una presión alta en algún momento y de repente me hospitalizaron, me internaron o lo que fuera, que estuvo en 140/90 y hoy está en 120/80, ¿qué pasó? El estrés, la preocupación, subió la presión arterial, etcétera. Pues ese 140/90 inicial sí, pues puede ser asociado al temor, a hipertensión del mandil blanco, así se llama cuando ven la bata blanca del médico, se le sube la presión a las personas. Pero si esta presión de 140/90 persiste después de 4 horas y el valor es el mismo, eso es preeclampsia. Y si asociamos a ello pérdida de proteínas por la orina, hacemos orina recolección de 24 horas, de los que nos escuchan, de repente alguien hizo esa toma de esa recolección de orina, que no es fácil, es muy tedioso. Pero si tenemos un valor de más de 300, decimos que es positivo. Y si tenemos hay unas tiras reactivas que se ponen en la orina, seguro que alguien lo vio, es más de una cruz, también es positivo. Y si relación proteína-creatinina es más de 0,3, igual. Todas estas cosas asociadas a presión alta más proteínas en la orina hacen el diagnóstico de preeclampsia. Estos diagnósticos también igual, así como la diapositiva de la historia de la preeclampsia desde edades 3000 a.C., han ido cambiando los diagnósticos de preeclampsia en el tiempo. Esta es la última clasificación, básicamente 140/90 con 2 tomas en 4 horas de diferencia. Pero hay un libro texto en ginecología de obstetricia que se llama Williams y relata la historia de las presiones en el tiempo. Si yo tengo una gestante que tenía presión de 90/60 y de repente aparece con 120/80, según estos valores, pues no llega a 140/90. Pero 120/80 ya nos está diciendo que algo está ocurriendo. En ese grupo de pacientes apuramos la proteinuria para saber si esto de aquí aumentó o no aumentó. Y si está normal, perfecto. Todavía estamos tranquilos, no hay problema. Pero si de repente este 120/80 persiste y llega a 130/80 y las proteínas están en más de 300, 450, con 130/80 con más de 300 miligramos, hoy es un fuerte indicador de que algo está ocurriendo como preeclampsia. Pero según esta de las sociedades mundiales, como la American College de Ginecobstetricia, la Sociedad Británica o Europea de Ginecobstetricia, tiene que cumplir el criterio de 140/90 en dos tomas diferentes de 4 horas, puede ser en realidad que subestimemos a esa presión que está aumentando. Y yo hago docencia universitaria y cada vez que conversamos con los residentes y con los internos de medicina, le decimos, mira, ¿sabes qué? Si bien es cierto, tiene que llegar a 140/90, pero ya está subiendo, estuvo en 90/60 y hoy está en 120/80. Y además la proteína también está aumentando. O sea, estos criterios, estos parámetros no son rígidos. Sí son importantes para definir el tema de preeclampsia, pero ya uno va deduciendo qué puede haber detrás de ello. Aparece un término aquí de severidad. La preeclampsia se puede hacer severa, ¿sí? Y amenazar la vida de la madre y del feto. Y se hace severa con estos parámetros que están aquí. La más conocida es esta, que es la presión arterial más allá de 160/110.
Y habíamos dicho hace un momento que si tenemos una gestante con 160, 110 y ya llegó a las 34 semanas, no se debe continuar con el embarazo. Ya hay que terminar la gestación porque el riesgo es muy alto. Y en algunas de ellas las plaquetas empiezan a bajar. En algunas la función del hígado empieza a alterarse. La concentración de creatinina en la orina también. Las más complicadas hacen edema pulmonar. Y claro, no es para asustarse, pero sí es importante saber en qué momento esta enfermedad está alterando el sistema propio del ser humano. Quizás esto es muy chiquito, pero diferencia fundamentalmente dos grandes grupos que hoy se conocen. Una es preeclampsia de inicio temprano y la otra es preeclampsia de inicio tardío. Así lo estamos mirando hoy en los hospitales generales. Preeclampsia de inicio temprano, menos de 34 semanas, empezó muy temprano, el nombre lo dice, y por tanto las complicaciones pueden ser mayores. Preeclampsia de más de 34 semanas, de inicio tardío, es como que nos da tiempo, no está tan complicado. Podemos esperar hasta las 37 semanas, haciendo obviamente pruebas para descartar severidad. Pero los dos tienen de alguna manera un origen parecido, complicaciones diferentes, pero todas tienen fundamentalmente como común denominador una alteración en la implantación del embrión dentro del útero. Eso explica por qué, una vez que la presión aparece alta en el embarazo, que no la tenía antes una embarazada, después del parto y la salida de la placenta, maravillosamente la presión baja. Y era porque la unión no era perfecta, estaba alterada, y eso obviamente trae consigo problemas este, durante el embarazo, pero una vez que se termina el embarazo, todo viene como que si fuera un respiro mayor y empieza a desaparecer todos los síntomas. Pero el antecedente también en la vida de un paciente o de una persona es muy importante. Si una persona ha hecho preeclampsia en este embarazo, tiene mayor riesgo de hacer presión alta cuando sea mayor. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, mejorar nuestro estilo de vida, hacer ejercicios constantemente, tener una normal ingesta de alimentos durante nuestra vida en general, este, y evitarnos que eso se complique en adelante. Y si tenemos riesgos paternos o maternos de diabetes o hipertensión, con más razón, porque en algún momento, si no hacemos bien las cosas o prevenir, pues vamos a tener dificultades. Esto que parece complejo para los ojos que no son médicos, para los médicos sí es conocido esto, pero es muy sencillo. Esta es la luz de un vaso, de un embarazo normal, y que se ve bien dibujadita, bien dibujadita. Esta es la luz del vaso de la paciente con preeclampsia. Se ve todo irregular, se ve con unas sombras rosadas, y esto es fibrina puesta en la luz del endotelio. Entonces, es fácil comprender de que si la sangre pasa por aquí, por este vaso, pues pasa muy, muy suavemente. Pero si la sangre pasa de la mamá al feto o viceversa, pues estos vasos están muy colapsados. Esa es la parte histopatológica, así decimos en medicina, para el público en general, en realidad no es nada difícil de comprender, es que la luz está aquí muy clarita y la luz está aquí tapada. Eso que está tapado produce infartos en la placenta y son el inicio de estas cosas. ¿Esto cómo lo vemos en un embarazo inicial? No hay forma de verlo. Podemos deducir que algo así está ocurriendo porque la resistencia de la arteria de la mamá, que se llama arteria uterina, está muy, muy rígida. Y eso es a través de una ecografía entre 11 y 13 semanas, mirando la arteria uterina y una cosita muy sencilla que se llama índice de pulsatilidad, que dicho sea de paso hay que tener mucha, mucha mano, hay que saber mirarlo. Hay criterios del Doppler, de la ecografía, que nos hacen que esté bien hecho y que sea creíble, porque hoy podemos hacer ecografías un montón de personas, pero creo que la estandarización de las imágenes, eso es sumamente importante. En Doppler, sobre todo más, no quiero marearlos, pero existe un ángulo de insonación, existe un píxel especial, existe un PRF, que es frecuencia repetitiva de pulsos, que para eso se necesita capacitación. Entonces, las ecografías hoy han mejorado enormemente, las máquinas han mejorado tremendamente, pero yo siempre le digo a los residentes y los internos de medicina, mira,
Las máquinas pueden ser muy buenas, pero lo más importante es la experiencia y los conocimientos del quien hace el procedimiento. Entonces, se necesita obviamente un buen descarte como esto, por ejemplo, que es imágenes ecográficas de estos vasitos que son las arterias del útero. Y aparecieron estos que seguro que alguna que nos escuchan, tienen apps en donde están vigilando los ciclos menstruales. Me ha pasado varias veces en la consulta que yo pregunto, señora o señorita, la fecha última regla, a ver, doctor, un rato, saca el app y inmediatamente me dice tal fecha, tal fecha, tal fecha, tantos días he menstruado, el intervalo es tanto, obviamente pues eso está a la orden del día ahora. Bueno, la Fundación de Medicina Fetal de Inglaterra pues ha sacado un app en donde se consignan estas cosas, ¿no? Edad, índice de masa corporal, antecedentes de riesgo, presión arterial, índice de pulsatilidad de la arteria uterina, que son estas cosas de acá. Por acá dice IP, lo mismo por acá, IP 0.655. Marcadores bioquímicos que se están haciendo ahora en los laboratorios, ¿no? Proteína plasmática asociada al embarazo tipo A, proteína o factor del crecimiento de la placenta en múltiplos de la media, y el FLT, múltiplos de la media, uno pone en el app y aparece qué riesgo tengo de hacer preeclampsia. Pues ese riesgo no significa que me va a dar, pero sí significa que tengo una alta probabilidad de hacerlo. En ese grupo de pacientes en las cuales es positivo, pues indicaremos aspirina y le diremos, ¿sabes qué? Necesitamos un nutricionista de la mano para que el crecimiento o la ganancia de peso del embarazo no sea tan complicada. Tendrías que tener obviamente un control mucho más cercano y no te asustes porque no necesariamente va a pasar eso que estamos comentando el día de hoy. Pero es mejor eso a estar a ciegas. Es mejor eso a no decir, bueno, pues el embarazo que será ya de pronto, y de repente nos sorprende con 30 semanas que se empieza a hinchar las manos, se empieza a hinchar las piernas, la presión empieza a subir y tenemos nosotros como consecuencia un bebito que tiene que nacer porque la presión está por los cielos y está con 1,5 kg. Un bebito con 1,5 kg en una unidad de recién nacidos tiene obviamente mucho riesgo. Hoy en neonatología se habla fundamentalmente de viabilidad fetal. Significa a cuánto de peso del bebé puede sobrevivir después del parto. Bueno, por cosas en realidad circunstanciales, mi esposa es neonatólogo, trabaja en la maternidad de Lima, la doctora Soto, que trabaja con nosotros también acá. Me comenta que en la maternidad, pues con un peso de 700 gramos o más, pues están sacando adelante a los bebés. Pues yo le pregunto, oye, con 700 gramos, ¿qué calidad de vida va a tener, no? En nuestra época, bueno, ya hace poquito nomás, no somos tan mayores, pero 1,500 gramos o más era el peso para sobrevivir. Hoy con 700 gramos de un recién nacido, todavía tiene chance de sobrevivir, pero la prematuridad extrema, así se llama, puede traer consigo problemas de musculares, de adaptación y una serie de cosas que en realidad necesitamos nosotros, también les repito muchas veces a los que nos asisten en la consulta, necesitamos peruanos sanos, necesitamos recién nacidos sanos. Y obviamente pues el mundo hoy se mueve tan rápido y hoy las distancias ya no son tal, y hoy estás en Australia, en otro momento estás en, no sé, en Europa, o estás aquí de repente, no sé, aquí en Puno, en Tarapoto, en diferentes lugares, y la única ventaja que tiene un ser humano es haber tenido un buen embarazo, un buen nacimiento, una buena alimentación, y ya el resto cuenta por condición propia de cada ser humano. Pero lo que les quiero decir es que hoy se puede predecir fundamentalmente si una persona va a tener problemas o no mediante este grupo de factores asociado a esta imagen, que repito, tiene que estar bien hecho porque no puede dar falsas imágenes y falsos pronósticos y para eso se necesita un operador competente y una máquina importante. Esta es una imagen de la arteria uterina entre 24 y 26 semanas y estos trabajos salieron mucho antes del anterior, donde recién a las 24 o 26 semanas mirábamos, oye, mira la arteria, tiene esta muesca, esta cosita de acá se llama notch protodiastólico. No ha desaparecido, ya tiene 20, 24 semanas, 24, 26 semanas, uy, va a ser preeclampsia, decíamos, y en ese momento simplemente decíamos, va a hacerlo, qué lástima.
Hoy no. Hoy estamos mirando entre las 11 y 13 semanas la posibilidad de lo mismo y con la posibilidad de usar aspirina. Y con eso nos evitamos de que esta imagen desaparezca. Cuando desapareció esta imagen después de las 24 o 26 semanas, fantástico, está yendo con un avance normal. Esto no es un vaso del bebé, es un vaso de la mamá, de la arteria uterina. Pero si a pesar de las acciones que hemos tomado persiste el notch, así tenemos frente a un embarazo de muy alto riesgo. Y de muy alto riesgo porque sí necesitamos que los pacientes estén informados de ello, porque también yo me tengo que preparar pues para el fin del embarazo como padre. Puedo tener la oportunidad de tener un seguro social, puedo tener la oportunidad de tener un seguro integral, ver mi posibilidad de dónde terminar el embarazo, o aquellos que de repente tienen un EPS, mirar de repente el final en una clínica, o la parte privada, o cual fuera el deseo de las gestantes, pero sí tengo que saber a qué voy a enfrentar al final del embarazo. Si yo tengo bien estudiado esto y estoy enfrentando que el final del embarazo va a ser tranquilo, esto es como el avión, cuando despega y aterriza. Los principales problemas son cuando despega, estamos hablando de los primeros meses de embarazo. Y el otro problema es cuando aterriza, 40 semanas. Entonces, este despegar tiene que ser de alguna manera controlado y este aterrizar también tiene que ser controlado. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de ambos extremos? Justo cuando estamos en la parte del vuelo propiamente, 24 o 26 semanas, en donde vemos de que estas imágenes desaparecen, esto fundamentalmente el notch, y obviamente decimos, ¿sabes qué? Nuestro embarazo va súper bien. Y finalmente hay esta imagen que yo lo he comentado muchas veces en diferentes ponencias, no es tan nuevo, es del 2008, pero sigue siendo útil hoy. Hay unos valores de las arterias del bebé que nos predicen si algo está ocurriendo. Y es a través de una ecografía obstétrica Doppler, que también es parte hoy del armamentario que tenemos los ginecólogos o los médicos para poder predecir si algo está bien o no está bien. La naturaleza del ser humano hace que protejamos órganos muy valiosos para el ser humano. Cuando uno está ya joven, adulto, mayor, los órganos importantísimos del ser humano son cerebro, corazón y riñones. En el feto no es el riñón, sí es un órgano importante, pero no es preponderante. En lugar del riñón es la glándula suprarrenal. Esos tres órganos que son vitales para que un feto esté en el vientre materno bien oxigenado, bien nutrido, pues los medimos hoy con vasos sanguíneos pequeños del cerebro a través de una arteria que se llama arteria cerebral media, en el cordón umbilical a través de una arteria que se llama arteria umbilical, y un vasito chiquitito que viene del cordón umbilical hacia el corazón del lado derecho, las cavidades derechas, que se llama ductus venoso. Esos vasos pequeños que parecen complejos y el nombre medio raros, nos predicen hoy cuál es el pronóstico de un feto al nacer. Y si es que podemos seguir esperando en el vientre materno si nos dio preeclampsia en el embarazo. Entonces, si nosotros tenemos que el flujo sanguíneo en el cerebro, en el corazón y en las glándulas suprarrenales están normales, porque la relación entre arteria cerebral media y umbilical es normal según las tablas que se hacen en ecografía, ese feto está bien tranquilo adentro, no lo molestemos, deja que avance todavía, la semana siguiente volveremos a hacer lo mismo, pero en este momento no hay problemas con el embarazo. Tiene un valor predictivo positivo, ese es un nombre estadístico importante, de bienestar fetal hasta el 90%. Significa de que si uno hace una ecografía estética Doppler bien hecha, nuevamente, con los parámetros avalados internacionalmente, más un buen equipo, pues obviamente nuestro fetito va a decir, ¿sabe qué? En una semana, tranquilo. Y finalmente, acá hay un signo que se llama inversión de onda de la onda A del ductus venoso, que es un vaso muy complejo a veces de ubicar, hay que tener mucha paciencia, experiencia también, pero cuando este último valor está alterado, ese fetito tiene que nacer en el acto. O sea, hoy ha avanzado tanto la ginecobstetricia, fundamentalmente a través de la instrumentación, que es estos marcadores bioquímicos y estas ecografías Doppler, que hacen que de pronto la seguridad en el manejo de nuestros pacientes pues sea bastante buena. Como el inicio de la exposición les comenté que iba yo a hablar de lo simple a lo complejo,
Lo simple significa que hay una enfermedad del embarazo que se llama preeclampsia, que solo es en el embarazo, que se puede diagnosticar tempranamente o predecir entre las 11 y 13 semanas, que hoy se da medicamentos para evitar que estas enfermedades sean muy complejas y que existen monitoreos al final del embarazo con ecografía obstétrica Doppler para tratar de encontrar el mejor momento del nacimiento de un bebé, de un ser humano, y lo complejo es esto de la parte del metabolismo interno, de los radicales de oxígeno y esas cosas que mis colegas, si alguno está escuchando, pues también lo entiende y lo comprende bien. Muchas gracias por su atención. Esta es la última imagen que quiero presentar. No va a ser la última presentación que hagamos en tiempos futuros. Este, yo trabajo en la clínica Hasmédica, tenemos obviamente muy buena experiencia y lo que queremos es ofrecer una consulta digna de San Juan del Lurigancho. Creo que esa es la palabra correcta. Y entonces, si hay alguna pregunta en el Facebook que alguien ha hecho o quisiera hacer, yo encantado de poder resolverlas. Y gracias por su atención. No quise ser tan complicado ni mucho menos, pero yo creo que sí es importante, sobre todo hoy que la información está en el Google, está en todo lugar, pues obviamente uno los puede resolver sin problemas. Sí. Hay una consulta que hace Sarita Marcolera Ya. de todos los días. ¿Qué vacuna necesito en el embarazo? Sarita, Sí, Marco, ¿sí? sí. Sí, preguntó una persona sobre qué vacunas se usan en el embarazo, ¿no? Bueno, solamente para aclarar el tema que las vacunas no están prohibidas en el embarazo dependiendo de las que se usen. Claro, estamos en un tema de enfermedad hipertensiva del embarazo, que es un tema muy complejo, que obviamente hay que tratar de dirigir las preguntas sobre eso. Va a haber otras charlas sobre vacunas, pero respondemos a la persona que preguntó ello. De hace mucho tiempo se usan DPT, que es la vacuna contra el tétano. Y es más, en los controles prenatales que se hicieron a nivel de Uruguay, inicialmente en el CLAP, Centro Latinoamericano de Perinatología, indicaban que el DPT o la vacuna contra el tétano era la que se indicaba en el embarazo. Hoy lo que se sabe es que hay otras vacunas que se pueden colocar en el embarazo. Y existen varios tipos de vacunas. Existen unas de virus vivos atenuados, otras de RNA mensajero, otras de pronto de la cubierta simplemente del virus. Y dentro de las que se pueden colocar en el embarazo es el virus de la influenza. Eso no está prohibido y es más, deberían colocarse vacuna contra la influenza. Lamentablemente de la pandemia que hemos vivido, vacunas contra el COVID también se colocan durante el embarazo sin ningún problema. Eh, si nosotros dirigimos nuestra gestación a virus de la influenza, vacuna contra la influenza, vacuna contra el tétano y vacuna contra el COVID, tenemos evidentemente cubierto, así como parte religiosa del embarazo, el 98% de la cubierta que tenemos en general con el tiempo. ¿Hay otras vacunas que se pueden poner en el embarazo? Sí, claro que sí, pero hay que ya buscar riesgo versus beneficio de la necesidad que tiene una gestante para poder usarlo. Mercedes pregunta, ¿hasta cuántos años se puede embarazar una mujer? Sí, Mercedes preguntó la edad del embarazo. Esa es una pregunta, yo que hago infertilidad y medicina reproductiva, es un tema en realidad muy, muy especial. Eh, la edad de reproducción de los seres humanos ha cambiado en todos estos años. Hoy, y muchos de ustedes conocen de que tratamos de buscar mejoras socioeconómicas y de realización personal y profesional, y posponemos la fertilidad muchas veces pasados los 35 años. Pero en términos técnicos, menos de 35 años es la edad ideal para iniciar una gestación. El término inferior, ¿desde qué edad? Es muy relativo, pero yo creo que es un tema ya de deseo personal, pero si nosotros hemos cumplido con nuestra formación académico, profesional o laboral, o de emprendimiento, porque también tiene mucho que ver con eso. Muchos hemos tenido simplemente mucha suerte de emprender algún negocio y nos va súper bien.
y de repente estamos bien ubicadas a los 25 años o 28, como ha pasado en muchas partes del mundo. Pero más allá de 35 años, sí el riesgo es mayor, cuando es más de 35 años. 37 años es el otro límite que alguna vez se estudió. Yo que miro pacientes con edades avanzadas con más frecuencia, y las veo con más intensidad en la sede de Jasmédica de San Borja, entre 35 y 37 años quizás es un límite aceptable, pero más de 37 años sí en verdad es un riesgo mayor. Hay muchas jóvenes con 37, 38 años que vienen a la consulta con deseo de fertilidad. El médico nunca les cierra las puertas a las personas y les dice, mira, ¿sabes qué? Existe un riesgo mayor, hay que tratar de evitarlos lo más que se pueda y hay que hacer una serie de exámenes para evitar los riesgos, pero también se les alienta para que puedan buscar fertilidad porque todos tenemos derecho, creo, al tema de reproducción independientemente de la edad. Pero si me preguntan cuál es la edad ideal para embarazarse, menos de 35 años. Doctor Hermógenes manda felicitaciones Ujú. e indica, faltaría una recomendación para preparar para la prematuridad, rol de maduración pulmonar. Sí, un colega que está en el FEI, en la ponencia, mi amigo doctor Hermógenes Palacios, ginecólogo que se formó conmigo en el Hospital Cayetano Heredia, que también lo he invitado a trabajar acá, ojalá se anime Hermógenes en algún momento, pregunta sobre el tema de maduración, o perdón, afirma sobre el tema de maduración pulmonar fetal. Sí es cierto, eh, estas personas amenazadas por el tema de enfermedad hipertensiva del embarazo, como les comentaba, pues es muy probable que se termine o se interrumpa el embarazo antes de lo previsto. Y por lo tanto hay una metodología hoy para acelerar la maduración del pulmón, que es usando medicamentos como betametasona o dexametasona, y que se usa idealmente entre 29 y 34 semanas, todos los consensos dicen ello. Pero si viene una gestante de 34 o 35 semanas que pasó aparentemente las 34 y hay la oportunidad de usar corticoides, no dejamos de usarlo. También lo colocamos y evitamos obviamente el tema de lo que es este síndrome de membrana hialina, que es una complicación mayor en las unidades de recién nacidos, ¿no? Así que gracias Hermógenes, sí, es verdad, me estaba olvidando de ese dato, pero sí es muy importante la maduración pulmonar fetal para evitarnos complicaciones de prematuridad. Judith consulta. Una persona que tuvo preeclampsia en su primer embarazo, ¿volverá a tenerlo en embarazos posteriores? Sí. Judith pregunta de que si ha habido preeclampsia en el embarazo anterior, ¿qué va a pasar con este nuevo embarazo? La respuesta es que sí hay mayor riesgo. Hemos visto nosotros en personas que han tenido un embarazo previo con preeclampsia, el siguiente se hace relativamente más complejo. Pero hemos tenido también embarazos previos en una paciente, me acuerdo mucho que tuvo 2 embarazos previos con preeclampsia. Curiosamente, por cosas de la vida, cambió de pareja y en este nuevo embarazo no hizo preeclampsia. Y entonces por ahí viene la parte de cosas en realidad muy anecdóticas en medicina, que la solución para ella era cambiar del factor predisponente para la presión alta, que era el factor masculino. Y hoy se sabe que un factor importante para hacer mayor riesgo de preeclampsia es el factor Y masculino. Entonces, si esta persona antes, Judith, tuvo preeclampsia y hoy se embaraza, tiene mayor riesgo de ser preeclampsia. Bueno, estas serían las consultas. Ujú, Iván felicita. ujú. Sí, bueno, por ahí estamos atentos a las preguntas, pero si no hay más, yo quisiera agradecer primero el tiempo. No es fácil conectarse a las 10 de la mañana de un sábado. Usualmente, pues las personas están más libres de repente por las noches, que es más fácil donde puedo acceder una persona a conectarse, después de trabajar todo el día. Pero bueno, esta es una primera experiencia de cómo lo estamos haciendo y entonces no va a ser la última. Hay mucha experiencia del punto de vista de transmitir el conocimiento. Así haremos con otras especialidades. Con lo que respecta a mí, vamos a tratar un tema próximo
dependiendo de lo que puedan en el Facebook comentar. Y estamos próximos a lanzar un ecógrafo, un Voluson de última generación, y creo que eso va a dar en realidad una muy buena información sobre lo que podamos ofrecer aquí en Jasmédica San Juan del Lurigancho. Esta es una clínica nueva relativamente, que tenemos ya 7 años sin darnos cuenta, pero que creo que tiene un potencial de crecimiento enorme. Y sobre todo las personas que trabajan con nosotros son personas muy, muy competentes. Hermógenes, si todavía estás ahí, te has invitado a seguir trabajando con nosotros, es un colega mío, casi hermano, y que necesitamos de lo que yo siempre decía, ¿no? Es el distrito de San Juan de Lurigancho se merece una atención digna y de calidad. Y creo que ese es el mensaje mayor y para eso estamos nosotros acá, para tratar de brindar eso en la población en la cual, que es la mayor de Lima Metropolitana, es una población enorme, en la cual está con necesidad de tener una atención de primera. Hay conocimientos para ello, hay instrumentación para ello y bueno, estaríamos comentando posteriormente algunos avances. Muchas gracias por la preferencia y estaríamos en contacto en algún momento. Muy buen día, muy buen fin de semana.